En la mañana con 40 minutos nos visita Nancy Arellano, politóloga venezolana. Con ella vamos a conversar sobre el anuncio que ha hecho hace un par de días la presidenta Dina Boluarte de que se va a exigir a los venezolanos en el país actualmente, en el Perú, el contrato de trabajo y de alquiler. También un seguimiento de punto de vista financiero. Nancy, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la visita. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre estas decisiones que toma el Ejecutivo? Ya se ha publicado inclusive el decreto, ¿no?, que obliga a los hospedajes y arrendadores a exigir documentos a extranjeros. Y no sé, además, si a usted le genera algún sentimiento el hecho de que la presidenta se haya referido únicamente a los venezolanos, ¿cierto? No sé si nota alguna expresión de carácter discriminadora en este contexto. Bueno, yo creo que es importante entender que el factor nacionalidad no juega, ¿no? En este tema. No es que haya una conducta con propensión al delito por el hecho de poseer una nacionalidad u otra. Y creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien es cierto, como dijo el congresista Rospigliosi hace unos momentos, hay un tema de investigación y por supuesto que cuando tienes ciudadanos extranjeros en tu territorio, tienes un expediente que no está completo, ¿no? Porque tú de tus nacionales tienes su partida de nacimiento, donde estudió, tienes un historial que te permite, ¿no?, una trazabilidad de la historia de vida. Entonces se hace necesario, por supuesto, mejorar, ¿no?, esos expedientes de los extranjeros en territorio y tener información útil. Ahora, la pregunta es qué información puede ser realmente útil y qué información puede ser realmente generable. La trazabilidad hoy día, por ejemplo, con los sistemas informáticos, tiene una avanzada que no teníamos hace 30 años. Perdón, Nancy, ¿usted considera entonces que la presidenta debió tener un poco más de cuidado o de tino al referirse a este tema? Bueno, hay que tener cuidado porque no podemos hablar de personas de 1,70 m o blancas o morenas. Creo que ahí es importante no estigmatizar, sobre todo entendiendo que la tasa por cada 100.000 habitantes no refleja ningún comportamiento inclinado hacia la delictividad. Entonces, las personas pueden tener prejuicios o desarrollar prejuicios hacia los extranjeros residentes. ¿La presidenta estigmatizado, cree usted? ¿Perdón? ¿La presidenta estigmatizada? Favorece narrativas estigmatizantes. Ahora, no sé si dar una maneja, característica específica como la nacionalidad. Cifras que pueda compartir con nuestros oyentes sobre, en efecto, porque algunas que revisábamos nosotros dan cuenta de que el porcentaje, además de delincuentes o de hechos que se atribuyen a ciudadanos extranjeros, es menor que el que también se registra para ciudadanos peruanos. Es decir, está por debajo de la tasa nacional. Exacto, no podemos negar, ese dato lo manejan ustedes también. Hay delincuencia peruana también, eso es un hecho. Sí, o sea, al final la ley es para todas las personas que están dentro del territorio y tiene que ser aplicada con todo el peso, ¿no? Insisto que hay características específicas que necesitan el desarrollo de unas políticas especiales, por decirlo así, por el hecho de no tener ese historial. Entonces, por ejemplo, un chip telefónico a nombre de la persona extranjera en territorio te puede permitir una serie de informaciones importantísimas hoy día. Y estamos hablando que es una medida no lesiva de derechos y que es una medida que puede permitir a los organismos competentes acceder a información valiosísima para ver la coherencia entre las declaraciones del expediente migratorio y el comportamiento del extranjero en territorio. El famoso contrato de trabajo del que se está hablando, el contrato de trabajo que permite a un extranjero ganar una cantidad de dinero, enviarla de pronto a su familia. Ayer escuchábamos a una vendedora decir, pero ¿qué contrato voy a mostrar si preparo yo empanadas? ¿Hay data que pueda respaldar la situación o que nos pueda graficar cuál es la situación de la migración venezolana en el Perú? Hay apenas un poco más de 50.000 venezolanos registrados con contrato laboral ante el Ministerio del Trabajo. ¿De un total de? De casi 1,5 millones que se está hablando, ¿no? De ahí tienes una PEA, ¿no?, aproximada, tendrás 1.200.000. Pero de 1.200.000 tienes 50.000 nada más con contrato laboral. Recordemos también que existe una norma, que es el Decreto Legislativo 689, que tiene más de 30 años, que tiene una cuota de contratación de extranjeros y que hoy día es una barrera, por ejemplo, para las MIPES, incluso formadas por extranjeros, para que puedan tener a sus familiares, por ejemplo, en la MIPE familiar, puedan tener a sus familiares en planilla. Entonces, tiene que haber una serie de adecuaciones normativas para que haya coherencia y se atienda al principio de realidad. Además, en una economía con 84% de informalidad, resulta desafiante, ¿no?, poder exigir este documento. Ahora, esto debería condecirse con la calidad migratoria trabajador, pero tenemos la calidad migratoria, por ejemplo, trabajador independiente.
que debería ser viable, factible, que esa señora, por ejemplo, que es autoempleada, pudiese registrar el ejercicio lícito de su profesión, ocupación. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, del ENRUS, el registro ante la autoridad tributaria, dada la caracterización en el tratamiento igualitario con los nacionales para ejercer lícitamente. O sea, no podemos pensar que la informalidad es delincuencia. Eso también preocupa. ¿Y le parece atinada la propuesta o el planteamiento de también verificar los contratos diríamos, de alquiler de viviendas, ¿no? Habitaciones, que muchos venezolanos... Le pido por favor que nos aguarde un minuto, tenemos que cumplir con la pausa comercial y regresamos para seguir conversando con la politóloga venezolana Nancy Arellano. Seguimos en ampliación de noticias aquí en RPP, el medio más confiable del país. Mávila Huertas y Carlos Villarreal estamos con ustedes conversando aquí en nuestra cabina con Nancy Arellano, politóloga venezolana. Le había planteado la consulta a Nancy sobre, además del seguimiento, digamos, de carácter financiero que se va a hacer a los venezolanos o a los extranjeros acá, esta norma que obliga, ¿no?, a los hospedajes, a los arrendatarios a firmar un contrato, ¿cierto?, y mostrarlo. No sé cómo se va a verificar esto, porque también aquí hay muchas personas que pueden alquilar habitaciones, pero no hay un contrato de por medio, se hace de manera informal. Pero ¿cuál es su opinión al respecto sobre si es atinado o no esta medida? Bueno, o sea, el Estado a nivel de soberanía evidentemente puede hacer lo que considere pertinente, ¿no? Eso es parte de las prerrogativas que tienen los gobiernos en materia de seguridad. Sin embargo, el 84% de informalidad imperante en el país da cuenta de las dificultades en las que se puede encontrar que estas medidas realmente se condigan con lo que va a ocurrir en la realidad, entendiendo que tenemos, bueno, retos importantísimos en el Perú para aumentar, por ejemplo, la base tributaria. Entonces, estamos hablando de que la mayoría de los venezolanos que viven, por ejemplo, en los conos, que viven en las zonas populares, en efecto, estos arrendamientos son informales. Claro. E incluso tienes arrendadores que ni siquiera tienen saneados los papeles de su vivienda. De sus propias casas, sí. Entonces, ¿cómo podrían celebrar un contrato en el marco de la formalidad si no cumplen con los requisitos básicos para celebrar estos contratos? Entonces, ahí nos preocupa que esto realmente vaya en pro de lo que se busca, que es la seguridad ciudadana. ¿Y por qué nos preocupa? Porque nos ocupa. Los extranjeros residentes sí, queremos seguridad ciudadana. No hay absolutamente ninguna petición distinta al ciudadano peruano, porque somos al final vecinos y nos calienta el mismo sol y nos moja la misma lluvia. No hay absolutamente ninguna diferencia. Durante la pausa, Nancy, comentaba usted algunos datos o nos alcanzaba información que es bien importante a la hora de hacer un balance tras 10 años, digamos, de migración. Porque los fenómenos hay que analizarlos, no solamente, digamos, hay experiencias en todo el mundo y a lo largo de la historia de procesos migratorios, fenómenos que se han producido y que están ahí para releerlos y de pronto proponer soluciones. La cantidad de niños peruanos que son hijos de venezolanos o de parejas mixtas, por ejemplo, nos ha sorprendido solo con la data de RENIEC. Son más de 100.000. 106.000, correcto. O sea, hijos núcleos de familiares, venezolanos. Sí, claro, núcleos familiares peruanos de primera generación. Y estos peruanos de primera generación que pertenecen a estos núcleos familiares, evidentemente tienen que contar con todas las protecciones, ¿no? El respeto a sus derechos fundamentales. En ese caso, si se procede, por ejemplo, a expulsar a los padres de esos niños al no tener un... Sería difícil. O sea, yo creo que ahí hay que claro, ver el tema de cada una de las calidades migratorias y hay que sincerar el acceso. O sea, insisto, que haya data cierta para poder, bueno, hacer el seguimiento, las labores de inteligencia que sean necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. Por supuesto que es una aspiración, insisto, de todos. Todos queremos vivir tranquilos. Usted una propuesta, o nos comentó de una propuesta además que es bien interesante para el caso de profesionales independientes, que además corresponde a un porcentaje alto del primer grupo, del primer flujo migratorio, sobre todo. Sí, mira, en las calidades migratorias se supone que tienen que condecirse con la condición, filiación, profesión u ocupación del extranjero en territorio. Ahora bien, hay ciertas barreras que persisten. La legislación anterior, antes del decreto legislativo 1350, establecía la calidad profesional. La calidad profesional te permitía que tú, con tu colegiatura, por ejemplo, como psicólogo, como médico, acreditaras ante la autoridad migratoria que eras un profesional independiente y tenías la calidad migratoria profesional.
Actualmente la calidad migratoria trabajador independiente te exige un contrato de locación de servicios de 1 año, lo cual sería un requisito pues, de difícil cumplimiento por las profesiones liberales. Un psicólogo o un médico tiene varios pacientes, no necesariamente está con un contrato frente a una clínica, puede tener un ejercicio independiente de su profesión. Y en este momento eso no es factible. Entonces, yo creo que hay maneras en las que podemos actualizar la normativa para sincerar, y eso daría información de mucha calidad para saber el origen de fondos de las personas y permitir que se puedan acreditar y sincerar, insisto, estas calidades. Pero el proceso de acreditación de estos profesionales, he conocido a varios venezolanos que, tienen muchos problemas para ejercer determinada profesión. Usted hablaba, por ejemplo, de los psicólogos, ¿cierto? Entonces, las dificultades que hay en este proceso de, diríamos, no sé si el término es correcto, legalización, ¿son fuertes? Sí, bueno, y ese es otro tema, ¿no? Pero hay profesiones con las que sí se ha viabilizado la ruta de la habilitación de los títulos, apostillados, o sea, tiene que haber una ruta, digamos, formal, estándar, que la gente llega a los requisitos y que es factible, insisto, el ejercicio lícito de la profesión. En este momento hay un número importante de profesionales que han venido acreditándose ante los entes competentes. Recordemos en la época de la pandemia, más de 4.700 profesionales de la salud se pusieron al servicio del Perú en la lucha contra el COVID, profesionales venezolanos de la salud. Estos profesionales venezolanos de la salud, algunos no podrían, por ejemplo, acreditar un contrato de locación. Gente que está dedicada, enfermeras, por ejemplo, que están dedicadas al cuidado de adultos mayores en el Perú, ¿cómo acreditarían si está dando ese servicio con un particular? Difícilmente tú celebras un contrato de locación de servicios de 1 año. Entonces, ahí yo creo que hay que sincerar, insisto, para los profesionales, sobre todo, que hoy día son profesionales peruanos. Son profesionales de origen venezolano, pero están desempeñándose en su oficio, profesión, incluso las actualizaciones a nivel profesional se están dando en el Perú. Entonces, es importante como ver ese valor que puede haber en una comunidad que, como tú bien decías, presenta una balanza migratoria. En esa balanza migratoria tenemos 4 millones de peruanos en el exterior, con una economía de remesas de 5.000 millones de dólares al año, que no es poca cosa, según las datas del BCR, y tenemos unos extranjeros en territorio que son prácticamente 1,5 millones y que las remesas se calculan alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, es una cifra muy baja. Entonces, hay un alto mercado informal que tenemos que sincerar, y para poder sincerarlo hay que factibilizar la coherencia entre el oficio, profesión y ocupación dentro del territorio con un tratamiento según la normativa peruana que dice cómo tú ejerces lícitamente un oficio, profesión o ocupación. Un taxista tiene su permiso en la ATO, tiene su licencia profesional, tiene su RUC. ¿Por qué no podría acreditar ese oficio ante la autoridad migratoria como trabajador independiente? Eso es un oficio, no profesión. O sea, no es un profesional titulado académicamente, ¿no? Nancy, yo quería preguntarle sobre un tema que está ocurriendo en su país en estos momentos. Se ha anunciado la captura de cerca de 19 extranjeros a quienes se les acusa de formar parte de una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro, y entre ellos hay un peruano llamado Renzo Yacirua Manchumo Castillo. Lleva 30 días sin saber exactamente dónde está, la familia me refiero, ¿no? No sé si ustedes manejan algún tipo de información al respecto sobre este peruano o lo que está pasando ya en términos generales con estas personas que están detenidas como presuntos autores de complot contra lamentablemente, cuando la CIDH ha calificado de terrorismo de Estado lo que está ocurriendo en Venezuela, te habla de la situación de erosión del Estado de Derecho y de abuso de poder. Más de 1.000 presos políticos se han registrado en los últimos meses. Recordemos que incluso adolescentes han estado privados de libertad contra cualquier principio básico, ¿no?, de derecho internacional y de protección a los derechos fundamentales. Lamentablemente, este ciudadano peruano no es la excepción de lo que está ocurriendo, ¿no?, en Venezuela. Por eso es tan importante, insisto, abordar la situación que está ocurriendo en Venezuela y entender cuáles son las motivaciones que llevan a muchos de estos extranjeros a salir del territorio. Ahí es cuando hablamos de personas con necesidades de protección internacional y cuando el derecho internacional te habla de refugiados, por ejemplo.
Y aprovecho para recordar que este año se conmemoran los 40 años de la Declaración de Cartagena, que amplía en la región el concepto de refugiado, pero incluso en el concepto más estricto de la Convención del 51, lo que está ocurriendo en Venezuela pues calza. Y yo creo que eso no se puede dejar de lado, ¿no? Y tener mucho cuidado en no revictimizar o culpabilizar a las víctimas por las acciones de los verdugos, ¿no? De acuerdo, Nancy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros comentando y compartiendo esta información tan interesante y valiosa al mismo tiempo para, en efecto, proponer una política clara que pueda formalizar, incorporar a los migrantes, detectar a quienes son, personas... Exacto. Facilitar a las autoridades que puedan saber cómo llegar más rápido a esa persona que puede tener un comportamiento que pueda resultar peligroso, sea nacional o extranjero. Pero se entienden que en el caso de los extranjeros tiene que haber medidas particulares. El tema es que sean viables, alcanzables, para poder generar, reglas claras y sanciones claras, como hacen los países desarrollados, aprovechando a Oppenheimer, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. 9:01, vamos al gran resumen de la hora y regresamos.